Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Día martes, día de reunión. Yo me pierdo un poco los días de la semana. Pero damos gracias a Dios por la vida, la salud. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Damos gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de poder reunirnos. Amén. Reunirnos de esta forma online. Usted en su casa, nosotros acá en la iglesia. Llevando este servicio online allí a su hogar, a su casa, a su vida, a su familia, creyendo siempre que Dios por medio de su palabra siempre Dios está bendiciendo nuestras vidas, amén. Y usted también por medio de apartar un tiempo para el Señor también, amén. Es importante que usted y yo nos apartemos cada día, apartemos el tiempo que es de Dios, cierto, para el Señor, para oír de su palabra, para poder meditar allí en nuestro hogar junto a nuestra familia, quizás nuestros hijos, familia, nuestro entorno, y poder reconocer que Dios es Dios en todo tiempo, amén, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando las cosas parecieran que no va muy bien, amén, y así usted y yo poder estar honrando a Dios siempre, poder estar glorificando su nombre y reconociendo que sin Él usted y yo nada podríamos hacer. Hoy día el mensaje va a estar en Mateo. Quiero continuar un poquitito el mensaje del domingo, ¿sí? Quiero continuarlo un poquitito. El domingo decíamos hablábamos de la importancia de alinearse a la voz de Dios, de alinearse a lo que Dios habla, de alinearse a lo que Dios dice, amén. Decíamos en el mensaje pasado que pueden haber dos razones por las cuales no terminemos conforme a la palabra que Dios nos da, o conforme a la palabra que Dios nos dio a fin de año. Y la primera decíamos que podía ser porque a lo mejor no fue Dios el que realmente habló, ¿sí? Y la segunda causa y la más probable de aquella decíamos que era porque a lo mejor nosotros nunca nos alineamos a lo que Dios nos habló. Y es la causa más probable, ¿cierto? Por lo cual no terminemos quizá el año como tenemos que terminar. Ahora, si usted se alinea cada día, si usted se está alineando a lo que Dios le habló, no pierda, no tenga cuidado, sino que lo más seguro y seguro, mejor dicho, que usted va a terminar como Dios nos habló a fin de año. Amén, en descanso, en quietud, no detenido, no sin hacer nada, sino que confiando siempre en lo que Dios puede hacer, creyendo siempre que nuestras fuerzas no se comparan con todo lo que Dios puede hacer. Amén, creyendo siempre que lo que usted y yo podamos hacer no se compara con lo que la palabra cada día trae a nuestras vidas. Nunca quizás vivimos un tiempo como los que estamos viviendo, amén. Quizás nunca vivimos así, quizás este año ha sido un año diferente, ¿cierto? En todo ámbito, en toda área, pero usted y yo aún así, si vivimos alineados a lo que Dios habla, lo que vamos a tener no es lo que estamos quizás viendo naturalmente, amén, sino que lo que vamos a tener es lo que Dios habla por su palabra, ¿cierto? Para cada uno de sus hijos. Decíamos que a lo mejor usted y yo habían dos razones por las cuales no podíamos terminar el año como Dios habló. Y una de ellas, cierto, y decíamos que era la más probable, era que usted y yo quizás nos alineamos nunca a lo que Dios también nos dijo. Ya a lo mejor nunca nos pusimos de acuerdo con la voz de Dios, porque cuando alguien habla, o cuando Dios habla, decíamos, cierto, Dios cumple su palabra. Cuando Dios habla, Él cumple lo que habla. Él lo que habla con su boca, siempre dice la Biblia, lo va a hacer con sus manos. Amén. Y usted sabe también que el pueblo de Israel, cuando me acuerdo del pueblo de Israel, el pueblo de Israel era un pueblo que conocía a Dios. Sí, era un pueblo que conocía la ley. Sí, pero un día Dios le habla al pueblo de Israel a través de Isaías y le dice, tus caminos no son mis caminos. Amén, o sea, de una u otra forma le da a entender que había algo que no correspondía ahí, que había algo que era diferente a lo que Dios quería, que era diferente al camino que Dios tenía. Y cuando le habla al profeta le dice, tus caminos no son mis caminos. Dios le dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. O sea, Dios le daba a entender a Israel que Él iba por un lado y ellos iban por otro. ¿Sí? Cuando Dios le dice, hey, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos, le da a entender que lo que ellos piensan no tiene que ver con lo que Dios pensaba, que el camino que ellos tomaban muchas veces no tenía que ver con el camino que Dios tenía para ellos. Dios de alguna manera les decía y les daba a entender que eran ellos los que tenían que ponerse de acuerdo con Él. Claro, cuando le habla por el profeta Isaías, Dios le habla al pueblo de Israel
Y le habla no solo para darle a conocer a aquellos, sino que de una u otra forma para llamarles la atención, para poder, confrontarlos un poco y hacerles ver que el camino que ellos querían tomar o que estaban tomando no era el camino que Dios tenía preparado para ellos. Sí, no era el camino que Dios tenía preparado para ellos. Y por eso de alguna manera les decía, le decía que sus caminos y sus pensamientos no eran los de Él, que eran ellos los que de una u otra forma iban a tener que acercarse a Él, iban a tener que ponerse de acuerdo con Él y no esperar que Dios se pusiera de acuerdo con ellos. Claro, y en este tiempo usted sabe que muchas veces usted y yo oramos así, esperamos en Dios de esa forma. Oramos a Dios y le decimos: Señor, ayúdame en esto, Señor, compláceme en esto, Señor, hace esto por mí, Señor, bendíceme aquí. Mire, de una u otra forma queremos traer a Dios a que Dios se alinee a mis pensamientos, se alinee a lo que yo quiero. Pero cuando Dios me habla por su palabra, cuando Dios me habla por su boca, yo no me quiero alinear a lo que piensa Él, yo no me quiero alinear a sus pensamientos, no quiero tomar sus caminos. Pero sí, cuando oro yo le pido a Dios: Dios, haz esto por mí, Señor, glorifícate aquí, glorifícate allá. Y déjeme decirle una cosa, eso ya Dios se lo dijo un día a su pueblo. Dios se lo dijo un día a su pueblo y le dijo: hey, tus pensamientos, le dijo, tus caminos no son mis caminos. Por eso es importante esta palabra el día de hoy. Es importante esta palabra, el alinearse a lo que sale de la boca de Él, el alinearse a lo que hay en el corazón de Dios, el alinearse a los planes, a todo lo que Dios ha preparado, a todo lo que... Porque ¿cuántos creen que Dios tiene algo preparado para usted? Claro, Dios no se pone a hacer las cosas ahora. Estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo un tiempo complicado, pero no crea usted que esto pilló a Dios de sorpresa. No, Dios tiene todo preparado. Dios tiene todo preparado, y muchas veces estas cosas que usted y yo enfrentamos, Dios tiene la salida, Dios tiene la solución, Dios tiene la respuesta para ellos. Sí, por eso es importante que usted y yo conozcamos sus caminos, conozcamos sus pensamientos, nos alineemos a lo que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que usted y yo estemos enfrentando, viviendo, conforme a lo que Dios habló, no se acercará al final que usted y yo alcanzaremos. No se acercará al final que usted y yo tendremos en Dios. Sí, no se acercará a aquello. Por eso es importante lo que Dios le decía a este pueblo. Y este pueblo de una u otra forma buscaba que Dios se alineara a ellos y no ellos a Dios. Claro, ellos tenían que ponerse de acuerdo con Dios. Dios no se ponía de acuerdo con ellos. Dios es soberano. Amén, Dios es soberano, porque si alguien busca ponerse de acuerdo con Dios, si alguien busca ponerse de acuerdo con lo que sale de su boca, ese alguien será poderosamente bendecido. Claro, ese alguien es poderosamente bendecido. Cuando alguien busca ponerse de acuerdo con la palabra, con la voluntad, con lo que Dios estableció en esta escritura, ese alguien vivirá todo lo que está escrito aquí. En su vida lo vivirá, lo experimentará. Será bendecido conforme a lo que Dios habla, conforme a lo que Dios le dijo, conforme a lo que Dios estableció. Porque uno de los motivos del por qué muchas veces no nos alcanza la bendición es porque queremos que Dios se alinee a nuestros pensamientos y no nosotros a los pensamientos de Él. Acuérdense que el pueblo de Israel conocía a Dios, seguía la ley, cumplía la ley, practicaban las fiestas solemnes a Dios, hacían todas sus fiestas tradicionales, pero de igual manera eran oprimidos por diferentes tipos de situaciones. Sí, eran oprimidos por diferentes tipos de situaciones. Y es en esos momentos que Dios le habla por el profeta Isaías y les dice que ellos vivían lo que vivían porque no estaban de acuerdo con Dios. Porque no estaban de acuerdo con Dios. Dios les hablaba y les daba a entender que ellos querían que Él caminara en sus planes, que Él obrara en sus vidas. Pero Dios les daba a entender que ellos no querían caminar con Él. El pueblo sí quería a Dios en su vida, pero no querían ellos estar en la vida que Dios requería. Y es lo que sucede muchas veces en este tiempo. Queremos que Dios haga cosas extraordinarias, sobrenaturales. Pero la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a tomar la vida de Dios, a vivir la vida de Dios
y a honrar a Dios a través de esa vida que Él también te dio. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás dispuesto a ponerte de acuerdo con Él? Acuérdese que el libro de Amós capítulo 3 verso 3 decía: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Cómo yo puedo caminar con Dios si no me quiero alinear a la voz de Dios? ¿Cómo puedo caminar con Dios si yo no quiero su voluntad? ¿Cómo puedo caminar con Dios si yo quiero traer a Dios a mi voluntad y no rendir mi voluntad a la voluntad de Él? Por eso hay cosas que tú y yo necesitamos meditar. Iglesia, necesitamos meditar, necesitamos poder entender, comprender y decirle a Dios: Señor, perdóname. Porque a lo mejor me he frustrado, a lo mejor me he detenido, me he limitado porque he estado pidiendo conforme a mi voluntad. He querido traerte a mi voluntad y yo no he querido ir a la tuya. A lo mejor se ha pasado mucho tiempo orando así. A lo mejor se ha pasado mucho tiempo sirviendo a Dios de esa manera. Y Dios le habló al pueblo de Israel y cuando le habla en esa situación, más o menos en un tiempo similar. Y le dice, hey, tus pensamientos, mis pensamientos. Le dice, tus caminos no son como mis caminos, tus pensamientos no son como los míos. Y esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Esto mismo que le sucedió a él, muchas veces sucede con nosotros también. Queremos que Dios haga, mire lo que le voy a decir. Queremos que Dios haga y también, mire, y también nos dé cosas diferentes. Cuando lo que busca Dios es hacernos diferentes a nosotros. Nosotros le pedimos a Dios cosas diferentes para vernos diferentes. Y Dios no nos quiere dar cosas diferentes. Dios quiere quiere hacer que tú y yo seamos diferentes. Que tú y yo seamos esa luz, seamos esa sal acá en la tierra. Quiere hacernos diferentes, pero nosotros pedimos cosas para vernos diferentes. Pero no queremos ser diferentes, no queremos alinearnos a los propósitos de Dios. No queremos alinearnos a la voz de Dios. Dios está más interesado, escúcheme bien, está más interesado en convertirnos en alguien. En convertirnos en alguien que en darnos algo. Dios está más interesado en convertirte en lo que tú y yo recibimos de parte de Él. Llegar a ser un hijo de Dios, un siervo de Cristo, un discípulo de Jesús, más que darnos algo. Ahora eso no quiere decir que Dios no quiera, Dios no quiera responder tus peticiones. No, Dios quiere ordenar las prioridades en nuestra vida. Que es diferente a que Dios no nos quiera dar algo. La Biblia habla y establece que vamos a ver las bondades de Jehová en esta tierra, pero hay un orden de cosas. Y por eso que el orden primero es el reino. El orden primero es Dios. El amor más grande, o el primer amor, tiene que ser siempre hacia Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al mensaje. Mire lo que le dice Jesús. ¿Por qué le hablo de aquello? ¿Por qué entro con esta introducción? Valga la redundancia. Porque Jesús también le habló a sus discípulos y quiero tocar este verso y seguir avanzando. Mateo 16, 26 dice porque dice así la palabra en el nombre de Jesús. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vuelvo un poquitito atrás y digo, Dios está más interesado en convertirnos en alguien que en darnos algo. Y lo llevo a lo que Jesús le dijo a los discípulos, le dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, hay un motivo claro, poderoso por el cual Dios quiere darte algo, que te sirva adentro, sí, más que lo que tú y yo podamos necesitar por fuera. Porque a veces estamos pidiendo cosas para afuera que no tienen el poder para cambiarnos por dentro. Claro que no tienen el poder para hacer esa nueva criatura dentro nuestro. Por eso Jesús dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Claro, ¿qué ganará el hombre? ¿Qué va a aprovechará si gana todo? Si alcanza todo lo que quiere alcanzar en esta tierra, pero al final pierde su alma.
Por eso Proverbios decía el mensaje pasado que eran muchos los pensamientos que habían en el corazón del hombre, muchas las peticiones, muchos los anhelos, los deseos. Pero decía que la respuesta final siempre iba a venir de parte de Dios. Que lo que se iba a cumplir no iba a ser lo que quería el hombre, sino lo que salía de la boca de Dios. Y Jesús habla acá y dice: ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ¿qué aprovecha el hombre? Que tenga tantos pensamientos, tantas ilusiones, tantos sueños, si al final esos sueños, esas ilusiones, lo harán perder su alma. No podrán comprar su alma, aunque alcanzaren todo acá en la tierra. Por eso, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el interés de Dios, le decía, es darnos primeramente todo aquello que traiga cambios genuinos por dentro. Claro, porque todo lo que tenga que ver por fuera, Dios lo añade, dice la Escritura. Todo lo que tenga que ver por fuera, Dios lo añadirá. Y es por eso que muchas veces no caminamos en acuerdo con Dios. ¿Sabe por qué? Por causa de las cosas que anhelamos acá afuera. Nos enojamos con Dios, le quitamos el tiempo a Dios, le robamos a Dios. ¿Sabe por qué? Por las cosas que necesitamos afuera. Y Jesús es claro cuando dice que aprovechará el hombre a través de esas cosas que busca afuera. ¿Podrán esas cosas que busca afuera salvar su alma? ¿Podrán esas cosas salvar su alma? Y es ahí donde me acuerdo de Isaías, cuando Dios habla al pueblo por Isaías y le dice: tus pensamientos, le dice, dile que sus pensamientos no son mis pensamientos. Dile que sus caminos no son mis caminos. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en lo cual tú y yo necesitamos meditar. Por eso muchas veces caminamos en desacuerdo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos tratando y buscando que Dios nos dé cosas afuera, cuando lo primero que Dios quiere hacer son cambios verdaderos y cambios genuinos por dentro. Y nadie alcanzará ni ganará su alma si quiere solo cambios por fuera. Si quiere solo cambios por fuera y no alinear todo lo que Él es a lo que sale de la boca de Dios. Por eso que no hay nada más poderoso, le decía hace un momento atrás. No hay nada más poderoso en esta tierra que caminar de acuerdo con Dios. No hay nada más poderoso que caminar de acuerdo con su palabra. Cuando tú caminas de acuerdo con Dios, y caminas de acuerdo con su palabra, tú caminas de poder en poder. Tú caminas de victoria en victoria. Tú caminas de gloria en gloria. ¿Sabes por qué? Porque caminas con lo más poderoso que pueda haber en esta tierra, y eso es el respaldo de Dios en tu vida, el respaldo para todo lo que tienes que hacer, el respaldo para lo que Dios te envió a hacer, y puedas volver cada vez que vas con la victoria. Por eso necesitamos entender lo que Dios busca de ti, lo que Dios busca de mí, y no es adornarte por fuera, es transformarte por dentro. Claro, es llegar a tu corazón, es posar ahí, habitar ahí, y que de ahí se produzcan los cambios afuera. Claro, eso es lo que Dios busca en ti y en mí, que caminemos de acuerdo con su boca. El apóstol Pablo también dio a conocer las cosas que ha preparado Dios para todos aquellos que caminan de acuerdo con Él. Para todos aquellos que caminan de acuerdo con lo que sale de su boca. El apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice que Dios ha preparado cosas. Escuche bien, que ha preparado cosas que jamás nadie pudo ver, que nadie jamás pudo escuchar y nadie pudo imaginar. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó,
ni han subido a corazón de hombre. Escuche lo que dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que si tú y yo caminamos de acuerdo con Dios, caminamos alineados a lo que sale de su boca, hay cosas preparadas, no que se preparan, que están preparadas para los que le aman. Claro, la palabra preparar, ¿sabe lo que significa? Significa anticipar. Por eso que hay cosas que Dios anticipa, pero las anticipa cuando Él te habla por su boca. Las anticipa tu vida para que tú puedas caminar y creer que esas cosas están hechas para ti. Hoy día hay mucha gente sufriendo, padeciendo. ¿Sabe por qué? Por las cosas de afuera, por las cosas que necesita. Cuando el hombre necesita tener un cambio radical y sacar su vista de las cosas de afuera y colocar su vista en las cosas de Dios. Porque la Biblia establece que cuando alguien hace eso, Dios se preocupa de añadirlo de afuera. Dios se preocupa de añadirlo de afuera. Pero alguien tiene que cambiar su dirección. Alguien tiene que rendir su voluntad. Alguien tiene que entender que pueden haber muchos deseos, sueños en mi corazón, anhelos en mi corazón. Pero si no colocamos, no ordenamos las cosas ahí en nuestro corazón, solo serán sueños, solo serán deseos y anhelos que hay ahí. Porque dice Proverbios que lo que va a prevalecer será la palabra de Dios, será el consejo de Jehová. O sea, Proverbios dice que Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra, y esa última palabra será lo que va a manifestar lo que ha de venir a nuestras vidas. La palabra preparar significa anticipar. Por eso Dios se anticipa a tu situación. Entonces, lo que sea que tú estés viviendo o enfrentando, Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene un plan. Nuestro Dios no improvisa. Él siempre se anticipa. La Biblia dice que Dios contempla, que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. O sea que si los ojos de Dios contemplan toda la tierra, Dios conoce lo que tú necesitas. Dios conoce lo que tú y yo necesitamos, lo que vivimos, lo que enfrentamos. Y si Dios conoce todas las cosas, entonces caminemos de acuerdo con Él. Porque usted, mire lo que le voy a decir, usted no puede pensar que todo lo que estamos viviendo o todo lo que estamos enfrentando como país es algo casual o algo improvisado de alguien, no. Usted no puede pensar que a lo mejor Dios está viendo qué hacer o cómo puede arreglar lo que estamos viviendo. Eso tampoco es así. Dios tiene un plan. Por eso dice que Dios se anticipa. Dios, las cosas que Él ha preparado, Dios se anticipó. Se anticipó a lo que estás enfrentando, a lo que estás viviendo hoy día. Se anticipó a tu problema. La pregunta tuya que me imagino que se te hace, tú dices, si Dios se anticipó, ¿por qué sigo así? Y la respuesta de Dios para tu situación dice, porque tus pensamientos, porque tu forma de pensar, porque tu manera de hacer las cosas, porque tu forma de caminar o el camino que tú sigues no es mi camino. Se puede parecer, pero te aseguro, si hay cosas que no salen, no desaparecen, es porque necesitamos enmendar la dirección. Dios, cuando le habla por el profeta Isaías a su pueblo, le dice, el pueblo tenía su forma de pensar, tenía su propio camino. Y ellos hacían todo lo que tenían que hacer para Dios. Fiestas solemnes. ¿Sí? Claro. Guardaban el sábado. Pero habían cosas que ellos no querían soltar,
y querían traer a Dios a la voluntad de ellos y no ellos soltar y rendir su voluntad en esa área a Dios. Había lugares en los cuales ellos querían caminar. Cuando le dice tus caminos, o sea, le dice, lo que tú estás haciendo no es lo que yo quiero que hagas. Y ellos seguían el camino y a lo mejor no era malo para ellos, pero no era el camino que Dios le mandó a recorrer. No era el diseño que Dios tenía para su pueblo. No era la voluntad de Dios la que estaba prevaleciendo ahí. Y a lo mejor usted piensa que todo lo que vivimos es algo en lo cual Dios está buscando una respuesta para sacarnos de ahí. No. Dios nos está recordando que nuestro camino no es el camino de Él. Dios nos está recordando que sus pensamientos no son como los nuestros. Acuérdense que la Biblia dice que sus ojos, le decía yo, contemplan toda la tierra. Y dice que es para fortalecer a todos los que están confiando, a todos los que están comprometidos con Él. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 16:9. Hoy día vamos a terminar temprano. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra no es muy difícil de entender. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué los ojos de Jehová contemplan toda la tierra? Dice ahí, para mostrar su poder. O sea, usted y yo no podemos estar viviendo situaciones sin tener un resultado de parte de Él. Porque no tenemos a un Dios ciego. No tenemos a un Dios que algunas cosas ve y otras no. Sino que claro, dice Crónicas, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Para mostrar su poder a favor de los que tienen. Mire, para mostrar su poder. ¿A qué cosa? ¿A quiénes? A favor, dice, de los que tienen corazón perfecto para con Él. A los que caminan conforme a lo que sale de su boca. A los que caminan conforme a sus pensamientos, a sus caminos. Por eso le continúa diciendo, y no quiero entrar a ese contexto, dice, locamente has hecho en esto. Locamente has hecho en esto. O sea, no has hecho como lo que sale de mi boca. Eso le da a entender a su pueblo. Porque de aquí en adelante le dice, habrá más guerra contra ti. Claro, si los ojos de Jehová están para ver lo que sucede acá. No es solo para ver lo malo. No es solo para ver lo bueno. Es para ver todo lo que ocurre. Y para poder manifestar su gloria, su poder en favor de aquellos. De aquellos que caminan conforme a sus pensamientos, a su boca. Dios tiene un plan y no solo tiene un plan, sino que Él también está en control de esos planes. Por eso la Biblia dice, contemplan, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. O sea, nada se escapa. Y si nada se escapa, decíamos, hace un momento atrás, que Dios se anticipa. Y cuando digo que Dios se anticipa es porque tiene un plan. Por eso los ojos de Jehová contemplan la tierra, contemplan tu casa, contemplan tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene un plan para mostrar su poder a favor de lo que hay en tu corazón. Si tu corazón camina conforme y alineado a la voluntad de Dios. Tu vida y mi vida está en control de Dios. Y aunque muchas veces, hermano, parezca que tu vida y mi vida se está destruyendo, si tu vida está alineada a la boca de Dios, Dios no te está destruyendo, te está construyendo. Porque hay cosas que tú y yo no podemos entender. Hay cosas que tú y yo no podemos entender. Y muchas veces decimos, ¿qué le pasa a Dios conmigo? Y no es que Dios le pase algo contigo. Lo que le pasa a Dios con nosotros es que Él nos quiere formar. Él quiere destruir lo que tiene que destruir, derribar lo que tiene que derribar para empezar a construir en cada uno de nosotros. Empezar a construir en tu fe, empezar a construir en tu carácter. Claro, empezar a desarrollarte en toda área de tu vida.
Pero Dios no empezará a construir en ti si tú no quieres rendir esa área a Él. Dios no empezará a caminar contigo si tú no quieres caminar con Él. Por eso cuando alineamos nuestros planes a los planes de Dios, es ahí donde empiezas a caminar y a estar de acuerdo con Él. No es por las fiestas solemnes, no es por los rituales, no es por las costumbres, no es por las tradiciones, no es por esto, sino que es cuando tú alineas tu corazón a Él, cuando tú dices: Señor, perdóname, porque aunque mi carne es débil, aunque muchas veces, Señor, sea testarudo, yo no quiero caminar fuera de ti, yo quiero estar humillado a ti. Enséñame cada día, muéstrame tus caminos, trata las áreas que tengas que tratar, Señor. Yo rindo mi vida a ti. Y viene Dios a través del Espíritu Santo, te toma y empieza a trabajar en tu vida. Y aunque a ti te cueste, tú caminas conforme a la voluntad de Él. Aunque te cueste, caminas conforme a la voluntad de Él porque estás rendido a Él. Ya no eres tú, es Dios caminando a través de ti. Por eso Pablo vivía muchas situaciones, pero él decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ya su vida, en su vida ya no estaba para él, estaba para que Dios la formara, la tratara, lo desarrollara y cumpliera su propósito con él. Y las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, Dios nos las da a conocer por medio del Espíritu Santo de Él. ¿Por qué? Porque están reservadas justamente para los que le aman. Están reservadas para los que se alinean a la voluntad de Él. Están reservadas para los que se alinean a la voluntad de Él. Por eso cuando entendemos los planes de Dios, mire lo que le voy a decir, debemos alinear nuestros planes a Él. Porque ahí tú y yo estaremos caminando. Ahí tú y yo estaremos caminando. Mire lo que te voy a decir, de acuerdo con Él. Ahí estaremos caminando de acuerdo con Él. ¿Cuántas veces tomamos el capítulo, el verso de Amós? Decimos, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La pregunta mía, antes de ponerte de acuerdo con uno acá abajo, ¿te pusiste de acuerdo con él ahí arriba? Porque podrás andar de acuerdo tú con alguien acá abajo si no estás de acuerdo primero con Dios ahí arriba. Porque cuando hablamos de ponernos de acuerdo, hablamos de poner a Dios en medio nuestro, como mediador, al Espíritu Santo como nuestro guiador. No hay forma de que dos caminen en lo natural de acuerdo en esta tierra. En algún momento se van a pelear. Cuando entendemos los planes de Dios, debemos alinear los nuestros a Él, para así caminar de acuerdo con Él. Porque cuando caminamos de acuerdo con Él, los milagros se volverán una realidad en nuestra vida. ¿Sabe por qué hoy día hay mucha gente que dice los milagros no existen? ¿Sabe por qué hay mucha gente que enseña y dice no, en este tiempo ya no hay milagro? ¿Sabe por qué? Porque para que vean ese poder de Dios, ese poder de Dios que dice Crónica, dice que los ojos de Él contemplan toda la tierra, para mostrar su poder, para que vean ese poder manifiesto en ellos. ¿Qué es lo que tenían que tener? Crónica, veamos Segunda Crónica. ¿Qué era lo que tenían que tener? Había una característica, había que alinearse a lo que Él hablaba. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué cosa? Para mostrar su poder a favor de ¿quiénes? A favor de aquellos que creen en milagro. ¿Por qué creen en milagro? Porque tienen corazón perfecto para con Él. ¿Quién puede creer en un milagro si no camina de acuerdo con el que lo puede hacer? Por eso dice, a favor de quienes tienen corazón perfecto para con Él. Claro, porque cuando caminamos de acuerdo con Él, los milagros se volverán una realidad en nuestra vida. Caminaremos por sobre la circunstancia y no la circunstancia por sobre nosotros. Claro, porque no hay nada más poderoso, le decía, que caminar conforme a esa perfecta voluntad de Él. ¿Cuántos esperan un milagro? Todos esperamos un milagro. Lo espera usted y lo espero yo.
Y Dios lo único que nos dice, alinea tu voluntad a la mía. Alinea tus pensamientos a mis pensamientos. Hey, cambia tus caminos por mis caminos. Claro, eso es lo que Dios nos enseña. ¿Para qué cosa? Para mostrar su poder. Para mostrar su poder a los que estamos de acuerdo con Él. A los que estamos de acuerdo con la voluntad de Él. A los que tomamos la voluntad de Él y la aplicamos en nuestra vida. Por eso Salomón escribió en Proverbios que muchos planes hay en el corazón del hombre, pero que solo el propósito del Señor se cumplirá. Mire lo que dice Proverbios 19:21, que fue lo que hablamos el mensaje pasado. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Quién no tiene sueño? ¿Quién no anhela cosas? ¿Quién no ha pensado alcanzar ciertas cosas, ciertas metas, ciertos proyectos en su vida? Todos. Y le aseguro que no uno solo, muchos. Y Dios no dice que es imposible. Dios dice que si está el consejo de Él, lo que pueda haber en nuestro corazón va a permanecer. Porque si hay algo que hace que permanezca algo, solo en la palabra de Dios. El cielo y la tierra sin la palabra pasa. Pero dice más, mi palabra permanece para siempre. O sea, si la palabra de Dios está empeñada en algo que Dios te mandó a hacer, eso que Dios te mandó a hacer no va a pasar. Porque su palabra lo respalda. Por eso muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Mas el consejo de Jehová dice, permanecerá. No permanece lo que anhelo. No permanece lo que quiero. Si mi vida está alineada al reino, Dios me añade lo que yo quiero. Dios me añade los pensamientos que hay en mi corazón. Dios me los puede añadir. Pero lo que permanece en mí es la voluntad de Dios. Lo que va a permanecer será lo que Dios dijo. Será lo que Dios habla. Será lo que Dios quiere. Serán sus pensamientos y sus caminos, no mis pensamientos y mis caminos. Salomón dijo, muchos planes y sueños hay en el corazón del hombre, pero que solo el propósito de Dios será el que prevalezca. Entonces haga lo que haga usted, suceda lo que suceda, el propósito de Dios será el que va a prevalecer. El propósito de Dios prevalecerá sobre sus planes y mis planes, sobre tus sueños y mis sueños. ¿Por qué Dios le dice, hey, duro te dar cosas contra el aguijón? Porque repetía y repetía el mismo error. Le decía, oye Pablo, que tiene que ser tremendo cabecearte con el mismo muro. Porque el hombre tiende a repetir su mismo error, a caminar por su mismo camino. Por eso Dios todos los días nos habla. Todos los días Dios nos habla para que tú y yo, no nos apartemos del camino de Él. No nos apartemos del camino de Él. El problema de hoy en día es tal cual como habla Salomón. En nosotros hay muchos planes, hay muchos proyectos y peticiones en nuestro corazón. ¿Quién no tiene proyectos? ¿Cierto que sí? Amén, dijo uno aquí. Hay sueños, anhelos de nuestro corazón. ¿Es malo, pastor? No es malo. Malo es que saques el lugar que le pertenece a Dios de ahí. Eso es malo y eso es lo que dice Salomón. Salomón dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. No dice que son malos. Dice que el que prevalece es el consejo de Jehová. O sea, Salomón dice que la respuesta, el propósito, siempre que se va a cumplir, va a ser el que Dios establezca. El que Dios establezca. Pero el problema de hoy en día es tal cual como habla Salomón. Que en nosotros hay muchos planes, hay muchos proyectos, peticiones en nuestro corazón. Salomón dice, y le oramos a Dios para que Él bendiga nuestros proyectos y nuestros planes. El problema está, dice Salomón, no son los proyectos, no son los planes.
Porque muchas veces decimos nosotros, pero si lo que usted piensa no está en la Biblia, Dios no se lo va a complacer. No, esto no tiene que ver con la voluntad de Dios. El hombre puede soñar, puede visionar, a través de la fe lo puede hacer en Cristo. El problema es cuando saca del lugar que le pertenece a Dios. Usted saca a Dios del lugar que le pertenece, ahí está el problema. Ya sus pensamientos no son como Él. Acuérdense que los pensamientos de Dios, ¿cómo son? De bien, de paz. Para daros, decíamos el mensaje pasado, el final que nosotros esperamos. O sea, ¿puedes soñar? Claro que sí, porque Dios tiene pensamientos de bien para ti. El problema es que no podemos sacar a Dios de esos pensamientos. No podemos sacar a Dios de esos proyectos, de esos planes, porque si los sacamos, lo único, vamos a pasar tiempo, vamos a perder tiempo, porque al final lo que se va a cumplir va a ser el propósito de Dios en nuestra vida. Decíamos que queremos que Dios, que Él bendiga nuestros proyectos, nuestros planes. Queremos que Dios se ponga de acuerdo con nosotros, pero sin querer nosotros alinearnos a la voz de Él. Por eso la importancia de meditar en su palabra, la importancia de meditar en sus caminos, la importancia de meditar en sus pensamientos, porque cuando usted piensa en ella, usted empieza a pensar como Dios piensa. Claro, usted empezará a caminar también, como Dios quiere que camine. Pero mientras no esté esa palabra de Dios en nuestro corazón, tú buscarás tus propios caminos. Usted buscará pensar como quiere pensar, alcanzar lo que quiere alcanzar. Y el hombre nada puede alcanzar si no es con la bendición de Dios. Y el que alcanza algo, como la espuma se desvanece, porque lo que permanece es el consejo de Jehová, es el resultado de Dios, es la palabra de Dios en ello. Y hoy en día, escúcheme bien, hay dos cosas terribles que atacan la tierra, que atacan nuestro país, que atacan las casas, la familia. Dos cosas que están atacando no solo a nuestro país, sino al mundo también. Enfermedades y problemas económicos por doquier. Demonios que vienen para destruir una familia, una casa, un país. Pero ¿qué dice Dios respecto a esto? Que no habrá plaga que pueda tocar nuestra morada. Y pareciera, y algunos dicen, no, pero es que eso no funciona en este tiempo. Oiga, si hay gente que va en contra de lo que Dios establece, desalineado total con lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Porque ellos saben que para alcanzar lo que la Biblia dice, necesitamos estar de acuerdo con el que la escribió, con el que inspiró a aquellos que la escribieron. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de Dios. O sea, nadie podrá alcanzar algo. Imagínese cómo usted va a alcanzar algo de alguien que no está de acuerdo con él. La Biblia dice que no habrá plaga que toque nuestra morada, que Jesús cargó todas nuestras enfermedades. Por eso hay que vivir alineado a lo que Dios dice. ¿Para qué cosa? Para que la vida que Dios nos dio, que Jesús nos dio en el madero de la cruz, se manifieste en ti, se manifieste en mí. El espíritu de pobreza es otro que ataca fuerte en este tiempo nuestra nación. Claro, queriendo atacar nuestra mente, nuestra casa, nuestra familia, pero la iglesia de Cristo tiene que alinearse a lo que sale de la boca de Dios. Decíamos en el mensaje pasado, retomando cortito, decía que leíamos y decíamos que el mundo, lo que acumulaba el impío, las riquezas que acumulaba el impío, ¿a quién iban a pasar? A la mano de los justos. Decíamos que el impío iba a trabajar, obrar, multiplicar. Pero en algún momento la palabra de Dios, como no pasa, se tiene que cumplir. Esa riqueza iba a pasar ¿a quién? A los justos de Dios, a los suyos. ¿Sí? Y hoy día el mundo dice, y muchas veces nos alineamos a lo que dice el mundo. Por causa de esto ocurrió. ¿Sabe por qué? Porque no nos alineamos a lo que Dios dice, no nos acordamos de lo que Dios hace, no nos acordamos de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Sabiendo que Dios usa al impío, ¿sabe para qué? Aún para bendecir nuestra vida. La Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre
para que usted y yo no seamos pobres, sino que enriquecidos en todas las cosas, en toda área de nuestra vida. Y si Él se hizo pobre, si Él cargó tu enfermedad, si Él se llevó nuestra pobreza, ¿no es mejor que vivamos alineados a lo que Él hizo? Para que la vida que Él nos dio sea manifiesta a través de usted y a través de mí. ¿Sí? ¿No es mejor aquello? ¿No es mejor tomar lo que sale de la boca de Dios? Claro, tomar lo que sale de la boca de Dios, ponernos de acuerdo con Dios, para que usted y yo empecemos a caminar conforme a lo que Él nos entregó. Hoy día quizás puede ser todo contrario para tu vida, pero toma esta palabra, busca el mensaje del domingo anterior, toma esta palabra junto con ese mensaje, y te vas a dar cuenta que hay algo que no se ha soltado sobre tu vida a lo mejor, solamente porque necesitamos alinearnos a esa voz que nos recuerda, que nos refresca la mente y nos dice: hey, ese no es mi camino, esos no son mis pensamientos. Cuando usted empieza a discernir los pensamientos de Dios, ¿sabe por qué es? Porque empezó a rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Nadie que no quiera rendir su voluntad, podrá discernir los pensamientos de Dios, porque su voluntad siempre prevalecerá. La Biblia dice que lo que hay en el corazón del hombre, el hombre tal es, ¿o no? O sea, para que podamos discernir lo que Dios dice, necesitamos primeramente oír lo que sale de la boca de Dios, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, yo me alineo a lo que tú tienes para mí, porque sé que si me alineo a aquello, yo tomo la vida que Cristo me dio. Y no solo tomo la vida que Cristo me dio, de todo lo que se despojó Él, se despojó para que yo tuviera lo que Él tenía. ¿Sí? Acuérdese que usted y yo fuimos hechos hijos de Dios. Amén. Por ese espíritu de adopción que clama: Abba Padre, dice la Biblia. Así que usted y yo, lo que recibimos de parte de Dios no fue algo poco, fue algo eterno, y para toda área de nuestra vida. Amén. Vamos a orar al Señor. Hasta aquí nomás me dio el Señor, dijo uno. Vamos a orar al Señor. Dios no es escaso. Dios no es escaso. Cada vez que usted y yo busquemos de parte de Dios, Dios va a colocar palabra en usted, palabra en mí, y nos va a enriquecer en nuestro corazón. Hay tantas cosas que se escuchan, tantas cosas que dicen, tantas cosas. ¿Sabe por qué? Solamente porque no queremos nosotros. No queremos alinearnos a lo que sale de la boca de Dios. No queremos meternos con Dios. No queremos humillarnos con Dios. No queremos ir a la presencia de Dios. No queremos orarle a Dios. Hey, ya no queremos estar ni siquiera en los servicios. Mire, antes no veníamos a la iglesia. Hoy día hay algunos que ni siquiera quieren estar en el servicio virtual. O sea, imagínense. Y queremos que Dios camine conmigo, que Dios camine contigo. No, mi hermano. Necesitamos alinearnos. Nosotros ir y alinearnos a los pensamientos de Él, a los caminos de Él, a la voluntad de Él. Dios no se va a alinear a los míos, no se va a alinear a los tuyos. Dios cada día nos habla y nos quiere llevar a la voluntad de Él, porque en la voluntad de Él tú y yo tenemos todo lo que Dios nos ha entregado, ¿sí? Por su divina gracia y poder. Así que vamos a orar al Señor. Amén. ¿Recibió esta palabra? ¿La recibió? Alíñese entonces a ella. Alíñese, no sea como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan en el desierto el pueblo? Promesa, caminaron con promesa todo el tiempo. Dios nos lleva a la tierra que fluye leche y miel, pero nunca se alinearon a la voz de Dios. Y la primera generación que no se alineó no entró. Solo 2 entraron, los puros que se alinearon a lo que Dios dijo, a los que hablaban lo que Dios decía y hacían lo que Dios les decía. Por eso la importancia que te alinees, porque podemos tener fiestas solemnes, podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos rendir, hermano, nuestra voluntad. Hay muchas cosas que tú no puedes cambiar en tu vida, pero Dios las puede cambiar, sanar, Dios las puede transformar. Pero Dios no puede transformar algo si tú no se lo rindes primero a Él. ¿Tiene el poder para hacerlo? Claro que tiene el poder, pero Dios es prudente. Dios no va a golpear, no va a entrar a la fuerza a ti. Él ya vino a nosotros. Su Hijo nos entregó todo lo que nos tenía que entregar. Ahora depende de usted y de mí. ¿Sabe de qué? De que lo cultivemos. Amén. De que lo cultivemos. ¿Y cómo lo cultivamos? Dejándolo entrar a Él primero por medio de su Espíritu Santo en nuestro corazón,
a través de su palabra. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú hablas a nuestra vida en este día. Te bendecimos, Rey, te exaltamos, Señor. Ayúdanos cada día, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que direcciones nuestras vidas. Oh, Señor, poder cada día rendirnos delante de tu presencia. Rendir nuestra voluntad a ti, Señor. Rendir, Dios mío, nuestra vida a ti. Reconociendo, Señor, que lejos de ti, Jesús dijo, nosotros nada podemos hacer. Él es la vid verdadera, somos los pámpanos, Señor. Padre, y todo pámpano aparte de la vid se seca. Se seca, Señor, y solo sirve, Dios mío, para ser hollado y echado al fuego. Padre, te pedimos en este día, Señor, que tu palabra, Rey, encuentre allí la cabida en nuestro corazón. Padre, que el Espíritu Santo toque cada vida, toque cada corazón, Señor, y allí abran ellos la puerta. Padre, para que esta palabra, Dios mío, poderoso Dios, repose allí y ellos vengan el convencimiento por medio de tu Santo Espíritu. Y así ellos también, Señor, reconozcan, Dios mío, Padre, que han estado oyendo su boca, pero no la tuya, Señor. Padre, y necesitamos oír la tuya. Necesitamos oír tu voz, Señor, para que las cosas, Dios mío, Padre, que el hombre provoca puedan cambiar, Señor, y cambien conforme a tu voluntad y no a la voluntad del hombre. Padre, mis pensamientos no son los tuyos. Tú me pides que mis pensamientos lo alinee a los tuyos, Señor. Que mi voluntad la rinda a la tuya, Padre. Que cambie mis caminos por tus caminos, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, alinea, Señor, alinea tu iglesia. Alinea a tu pueblo, aviva la obra cada día en ellos, Señor. Hoy día, Padre, muchos, Señor, quizás fuera distraídos en muchas cosas, Señor. Sabiendo, Padre, que no es el tiempo, sino que es el tiempo de aferrarnos a ti. Es tiempo, Dios mío, de alinear nuestros caminos a tus caminos, Señor, porque esos caminos serán los que nos llevarán y nos harán entrar por esa puerta angosta, Señor. Padre, gracias te doy. Bendecimos a cada familia, bendecimos a cada hogar en el nombre de Jesús, bendecimos cada vida. Padre, glorifícate allí, Señor, y que esta palabra, Padre, fortalezca, edifique, construya en ellos, Señor, todo aquello, Padre, que has de construir. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos en esta hora, Señor, por las ofrendas. Oramos por los diezmos, Señor. Padre, bendícelos. Bendícelos, bendice a cada uno de aquellos, Señor, Padre, que traen sus compromisos. Padre, que traen sus ofrendas, Señor, bendíceles a aquellos que, poderoso Dios, que de una u otra forma las hacen llegar. Bendice el fruto del trabajo de sus manos, multiplícalos, benditos tuyos son en el campo, en la ciudad, bendita su canasta, su arteza de amasar, el fruto de su tierra, el fruto del trabajo de sus manos, multiplícalo, Señor. Y bendice a todo aquel, Dios mío, que trae, Padre, sus compromisos. Padre, que trae, Dios mío, Señor, su compromiso, Padre, y se va con tu promesa. Tu palabra dice que tú abres los cielos, que tú derramas bendición hasta que sobreabunda, que tú ahuyentas al devorador del fruto de nuestra tierra por nosotros. Hay algo que yo no puedo hacer, hay algo que el hombre no puede hacer, y ese algo, Padre, tú lo haces por nosotros. Padre, bendecimos todos aquellos que ellos presentan delante de ti, y lo hacemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Que Dios les bendiga. Nos escuchamos mañana, miércoles. Nos vemos en el programa Tiempo de Bendición. Un abrazo, Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción
instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.